Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en un plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Pedro Páramo, Juan Rulfo. Os voy a decir una cosa. Si algo os inquieta, si algo os perturba, si algo os... estáis más turbados que confusos, si estáis en un periodo de bajón, postergad la lectura de este libro porque, bueno, tiene su aquel. En fin, gafas para adquirir carisma y sintomático misterio. Quita la cámara y empezamos. Pedro Páramo, de Juan Rulfo, unas 130 páginas, depende de la edición. Esta que yo tengo en mis manos es de Ediciones Cátedra, una edición del 2015, aunque obviamente la edición original y primera fue en 1955. El género es una novela, claro, de ficción, enmarcada en eso que llaman un tanto etéreo, que denominan realismo mágico. Realismo mágico. A mí me suena a oxímoron. Y el oxímoron es una figura retórica muy usada en poesía. Pero es que el boom de la literatura hispanoamericana se caracteriza precisamente por eso, por ese toque un tanto de prosa poética en el lenguaje. Léase al máximo exponente para mí, que es García Márquez. En general lee. Juan Rulfo, el tema de la novela. Juan Rulfo aborda o se recrea en temas como la pobreza, mucha pobreza, la enfermedad, el olvido, la orfandad, el desencanto vital en general y sobre todo, la muerte. Un ramillete de alegría, oiga, es un no parar de reír. Por un camino perdido en medio del olivar. Pero ubiquemos la acción del argumento y estructura de la novela. Ubiquemos la acción. Estamos en México, en un pueblo, más bien un poblado, llamado Comala. El México profundo, por decirlo de una manera asequible. Una comala es un sitio donde se hacen comales. Un comal es una pieza de alfarería típica mexicana donde se cocinan esas también típicas tortillas, pero no deberíamos. La acción donde se desarrolla la historia se enmarca dentro de los años de la Guerra Cristera, que fue una guerra civil acaecida entre 1916 a 1929. Pues en esos años ubicamos la acción. En esos años. Una vez ubicada la acción, en el espacio y en el tiempo, nos encontramos al protagonista, un tal Juan Preciado, que va en busca de su padre, Pedro Páramo. Pues al que no conoció,
pero que tras prometérselo a su madre moribunda, pretende conocer. Y allí que se encamina al pueblo, tras, pero una vez llega a Comala, Juan Preciado no se encuentra con lo que cabría esperar. No se encuentra realmente con sus orígenes. No supone un reencuentro al uso, no, sino que descubre un lugar deshabitado o habitado, no sé, no sabemos, no sabéis, porque parece que sus aldeanos son fantasmas. Pues sí, Comala solo es un pueblo de aparecidos, de almas en pena que giran en torno al fantasma principal, que no es otro que Pedro Páramo, su padre, centro de todas las historias y los devenires del pueblo, y que nutren a Comala, y que fue en vida pues un cacique despiadado y sanguinario. Y no cuento más. Bueno, solo referir que la novela no tiene capítulos, sino más bien especie de fragmentos narrativos, casi 70, donde las historias y el devenir de los personajes se van entremetiendo, entreverando, entretejiendo al compás de continuos saltos cronológicos. El resultado es una lectura que te puede dejar cao colacao. La primera vez que leí la novela, confieso que no me enteré de nada o de mucho. Perdí el hilo continuamente. No sabía quién estaba hablando ni quién escuchando. Un lío. Por eso, si esperáis el típico desarrollo de presentación, nudo, desenlace, como que no. Debo decir, en mi descargo, que empecé a leer el libro mientras hacía tiempo en la sala de espera para la ITV de Milán, de mi carro, de mi coche. Cosa que me ayuda mucho con el continuo trasiego de pitidos, alarmas, carteles, gente y demás cosas que supone dicha coyuntura. Pedro Páramo hay que leerlo, sobre todo si eres de fácil descarrío mental como yo, pues con la debida tranquilidad y concentración que requiere. Porque de lo contrario puedes llegar a odiarlo. Y sería una pena perdértelo, odiar algo así. El contexto histórico de Pedro Páramo. En la novela nos encontramos en más de una ocasión con menciones y personajes de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana fue un movimiento político, económico y social de gran magnitud que devino en un terrible conflicto armado que se inició allá por noviembre de 1910 y que terminaría a finales de 1920. Los antecedentes a este episodio de la historia mexicana los encontramos en la dictadura de Porfirio Díaz, que ejerció el poder desde 1876 a 1911. Durante esos años, México adquirió un considerable desarrollo económico y estabilidad política, pero claro, a un coste alto que pagaron, como siempre, los menos favorecidos de la tierra, los pobres y, por supuesto, todo aquel contrario a las políticas del dictador. En fin, lo típico, lo habitual en una dictadura. Después vendrían revueltas, inestabilidades, el exilio de Díaz, la elección de Francisco Madero y sus diferencias con otro líder revolucionario que os sonará tal vez un poco más, un tal Emiliano Zapata. En fin, un periodo de guerras, revueltas y desmanes llamado Revolución, del que aún hoy en día no existe consenso de que
de en qué año terminó realmente. Creo que tal vez aún no ha terminado y los mexicanos siguen todavía ahí, un poquito revolucionados. En fin, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más conocido como Juan Rulfo, nació un 16 de mayo de 1917 en Acapulco. Escritor, claro, si fuera cerrajero o ferrallista, pues no estaríamos hablando de él. Qué cosas. O sí, no sé. Bueno, pues fue también guionista, fotógrafo e historiador. Perteneció a la llamada generación del 52 y es considerado uno de los escritores hispanoamericanos más importantes del siglo XX. Y eso, que prolífico, lo que se dice prolífico, Juan Rulfo no fue. Ha escrito solo dos libros en los años 50 y hasta hoy nada de nada. Pero parece ser que ha destruido muchas novelas. ¿Cuántas ha destruido? Bueno, solamente he destruido una novela, pero he escrito además un libro, aparte de este libro, de esta novela y este libro de cuentos, apareció otra cosa que se llama El Gallo de Oro, que es una historia, un guion cinematográfico en realidad. Nepomuceno, Juan Rulfo, creció entre su localidad natal y el cercano pueblo de Sangerville, donde unas casas rurales se esparcían con sus gentes que estaban dominadas por la superstición y el culto a los muertos. Allí sufrió las duras consecuencias de las luchas de la Revolución Cristera, al que antes hacíamos referencia. Su padre fue asesinado en esos días, por cierto, en esos días convulsos. Así parece que su vida habría de conformarse en ese universo un tanto desolado en el que Juan Rulfo crea su breve pero intensa obra. En 1934 se trasladó a la Ciudad de México para trabajar como agente de inmigración. En 1938 empezó a viajar por algunas regiones del país en comisión de servicio, a la par que publicaba sus cuentos más relevantes en algunas revistas literarias. En 1953 publicaría su colección de cuentos, El Llano en Llamas. Un par de años después haría lo propio con la novela que nos ocupa, Pedro Páramo. Creo yo que para acercarse a la lectura de Pedro Páramo es preciso tener al menos una vaga idea de qué te vas a encontrar, so pena de llevarte una sorpresa o hasta un desquiciamiento ante el devenir de sus páginas. Advertido quedáis. No pido dispensas, ni requiero perdón alguno. Ya he indicado que no es una novela al uso, con un hilo conductor, un argumento al que estemos acostumbrados típico, no. Los personajes de Juan Rulfo no suelen dedicarse a hacer cosas, sino más bien a pensar cosas, a pensar que hacen cosas o a pensar en las cosas que han hecho o que van a hacer. Por lo tanto, tranquilidad, silencio, una pizca de concentración para leer esta pequeña gran obra de Juan Rulfo. O dicho de otro modo, no es libro para leer sentado en el metro, o en el bus, camino de la uni o camino del trabajo. No. Pero gran novela en definitiva. Pequeña gran novela, aunque con todo no me ha resultado una lectura 100% redonda para darle 5 estrellas. Así que a Pedro Páramo le otorgo 4 sobre 5 y para tomar pues con un café, pero un café de puchero mexicano y por supuesto acompañado con una porción rica del exquisito pan de muerto típico mexicano. Saludos cordiales. Muchas gracias. No sé qué tienen las flores, Llorona, las flores del Camposanto.